Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Quiero, iglesia, por favor que vayamos al libro de Hechos, capítulo número 7, y vamos a estar estudiando desde el versículo número 45. Hechos, capítulo número 7 y versículo número 45. Lo quiero tomar desde ese versículo, desde más antesito ya viene la historia, versículos más antes ya viene allí aconteciendo la historia acerca de cuando Esteban está predicándoles allí a este grupo de personas, y Esteban viene anunciando parte de la historia del pueblo de Israel. Pero, sin embargo, yo quiero tomar para la enseñanza del día de hoy desde el versículo 45 en adelante. No obstante, le menciono que los versículos anteriores Esteban está predicando al pueblo y está haciendo un breve resumen de lo que es la historia del pueblo de Israel. Menciona un poco a Abraham, menciona un poco a Moisés, un poco de lo que fue la historia del reino, de los reinos y demás. Y llega aquí al versículo 45, en donde dice la palabra del Señor, el cual ha recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Está hablando allí un poquitico Esteban acerca de la conquista de Josué y el pueblo de Israel a la tierra prometida, y dice la palabra del Señor que todo eso se llevó a cabo hasta los días de David, hasta los días de David. Dice el versículo 46, es decir, David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer un tabernáculo para el Dios de Jacob. Comenzamos a mirar la historia en el día de hoy y vemos que David comienza a tener en su corazón el deseo de que la presencia de Dios habite con ellos. Esteban estaba anunciando que durante toda la historia de Israel prácticamente nadie se había preocupado porque la presencia de Dios habitara con ellos. Antes, al contrario, habían rechazado la presencia del Señor, habían rechazado al Espíritu Santo, habían rechazado la gloria de Dios. Un ejemplo de ello lo encontramos mucho y con mayor frecuencia en el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, que veían la gloria de Dios, veían la manifestación de Dios, pero la rechazaban. No querían la presencia del Señor, más bien mandaban a Moisés: ve tú, nosotros no queremos. Ve tú y habla con Dios, ve tú y preséntate tú con Dios. A nosotros nos da miedo, nos da pavor esa presencia que desciende sobre el tabernáculo y no queremos ir allá y quizás perecer. La gente rechazaba la presencia del Señor, y es algo de lo cual hoy yo le quiero hablar, porque estamos ayunando, estamos orando, estamos pidiendo porque la presencia del Señor esté con nosotros, pero históricamente la gran mayoría de personas siempre rechazan la presencia de Dios, siempre rechazan la presencia de Dios. Y pareciese algo un poco contradictorio, ilógico y de todo, como que no nos cabe dentro de la lógica de nuestra cabeza decir quién va a poder rechazar la presencia de Dios, pero sucede, y Esteban, parte de lo que Esteban está diciendo de su discurso es que toda la gente estaba rechazando la presencia de Dios. Pero hace alusión y hace mención de un hombre llamado David, el cual ese hombre sí se preocupó porque la presencia de Dios estuviese en ese lugar. Y dice la palabra de Dios que él pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Pero David no está muy cercano a Moisés, más bien al contrario. Después de Moisés pasan muchos años hasta la llegada de David. ¿Qué sucedió entonces en todo ese tiempo? ¿Qué sucedió en todo ese tiempo? Que nadie se preocupó por tener un lugar para la presencia del Señor. El arca del pacto, ¿desde cuándo fue creada? Desde la época de Moisés.
Desde la época de Moisés fue creada el arca del pacto en el tabernáculo y demás. Juntamente con todo el tabernáculo, introdujeron dentro del arca del pacto 3 elementos importantes. Uno de ellos eran las tablas de la ley, otro de ellos la vara de Aarón y otro de ellos un maná para recordar la provisión del Señor y la obra del Señor allí en el desierto. Y desde ese entonces existía el arca del pacto, pero como que a nadie le interesaba mucho el arca del pacto, o sea, todos lo tenían como un elemento sagrado. Los sacerdotes, el sumo sacerdote, todo el pueblo de Israel sabía que el arca del pacto era importantísima. De hecho, cuando Josué va a conquistar a Jericó, lo primero que cruza el mar no, sino el río, antes de ir a conquistar Jericó, es el arca del pacto. No sé si lo recuerda, pero van unos sacerdotes con el arca del pacto, apenas los pies tocan el río se abre en dos, similar a cuando el mar se abrió en dos en tiempos de Moisés, y comienza a pasar todo el pueblo de Israel en seco, y ahí es donde comienzan a darle las 7 vueltas, o más bien 13 vueltas, que sería la suma total, 13 vueltas a Jericó, a los muros de Jericó, y bueno, terminan cayéndose los muros de Jericó y demás. El arca del pacto era algo muy simbólico, era algo muy sagrado para el pueblo de Israel, pero a nadie le importaba mucho como a David, por ejemplo. A nadie le había preocupado mucho que el arca del pacto estuviese allí, en cierto lugar. Listo, mientras estuvieron en el desierto, fueron 40 años que duraron como nómadas, yendo de un lugar al otro. Listo, está bien, tenían el tabernáculo. Pero una vez entraron a la tierra prometida con Josué, a nadie le interesó crear un lugar para que el arca del pacto estuviese allí. Pasaron muchos años, pasó todo el periodo de los jueces, pasaron muchos jueces, que fue casi que un periodo casi de unos 400 años de jueces, aproximadamente, un promedio, 300, 400 años duraron los jueces. Y durante ese tiempo nadie se preocupó porque hubiese un lugar para la presencia del Señor. Después de todos los jueces, y después de también el tiempo de la conquista de Josué, luego los jueces, comienza el tiempo de Saúl, de los reyes, bueno, Samuel primero como último juez, y comienza el tiempo del rey Saúl. El rey Saúl no le importó para nada el arca del pacto. Más bien al contrario, él estaba en su castillo, él estaba en su trono, él estaba bien, se preocupaba por sí mismo. Es más, casi que ni siquiera le obedecía a los mandamientos del Señor. Hacía las cosas como a él le parecían, lo que él quería, pero no se preocupó porque el arca del pacto, es decir, la presencia de Dios, tuviese un lugar importante dentro de la nación de Israel. No le importó. Después Dios quita a Saúl, después de 40 años de vida, de vida no, sino de reinado de Saúl, y sube al trono un rey llamado David. Y ese David sí se preocupa por la presencia de Dios. Y ese David dice: ¿cómo es posible que yo esté viviendo en una casa bien bonita, bien lujosa, en un palacio, y el arca del pacto esté ahí en una tiendita, esté ahí en cualquier lado? Y él comienza a sentir un deseo de que la presencia de Dios esté en un lugar acondicionado, acorde a lo que es la gloria de Dios. Y claro que ese lugar prácticamente no lo iba a poder hacer ninguna mano de hombre, pero se cuenta el interés, se cuenta la preocupación de David en decir: yo quiero que la presencia de Dios esté en este lugar. Es más, si usted lo recuerda, el arca del pacto ni siquiera estaba en la ciudad de Jerusalén, ni siquiera estaba en la ciudad de Jerusalén. Estaba después de que los filisteos se la habían robado, cuando en los tiempos de Elí, los filisteos se roban el arca del pacto, y ahí es donde Elí cae hacia atrás, se desnuca. Los 2 hijos de Elí les cae el juicio de Dios, mueren en ese mismo día, y días más adelante el arca del pacto la recuperan porque los filisteos les comienzan a dar úlceras, se comienzan a enfermar y demás. Pero cuando los filisteos devuelven el arca no la vuelven a llevar a Jerusalén, queda en cierta ciudad de la tierra prometida, sí, pero no la llevan a Jerusalén. Es decir, ya nos devolvieron el arca, listo, quedó bajo la custodia de una familia y punto. Hasta ahí, pare de contar. Luego, cuando llega David sí se preocupa, imagínense. Entonces pasó toda la época de Samuel, toda la época de Saúl, y después, cuando ya David llega,
Ahí sí alguien se preocupa, oiga, ¿y dónde está el arca? ¿Qué se ha sabido de esa arca? Más de 50, 60 años tuvieron que haber pasado allí, en donde nadie se preguntó dónde está el arca. ¿Qué se dice del arca? ¿Quién tiene el arca? Pero cuando David llega, él sí comienza a preguntar, bueno, ¿dónde está el arca? ¿Quién tiene el arca? Yo quiero que el arca del pacto de Dios la traigan a este lugar. ¿Sí ve a alguien que se preocupa por la presencia de Dios? En versus o en comparación a alguien que no se preocupa por las cosas de Dios. A Saúl no le importó 40 años de reinado y no le importó la presencia de Dios. Pero David, una vez llega, comienza a decir, no es posible que yo esté viviendo bien y el arca del pacto por allá lejos. Vamos a traerlo. Ahí es donde comienzan a traer el arca del pacto. Y usted conoce la historia, que la venían trayendo y la traían en unos bueyes, en unos animales, y casi que cuando ellos estaban pisando el terreno y demás, había un poco de huecos, estaba un poquito dañado el terreno, y por los movimientos y demás, el arca del pacto tiende a caerse. Pero antes de que se cayese, allí un hombre llamado Usa pone su mano para que el arca no se cayese, y pues de todas maneras allí ese hombre recibe el castigo, juicio de Dios, porque no era un levita, porque no eran los encargados de llevar el arca, porque no eran los animales los que debían de llevar el arca, sino que todo tenía un mandamiento bajo la ley de Moisés, que tenían que ser personas de la tribu de Leví, sacerdotes y demás, los cargos que tenían que ser ellos, que aparte de eso la tenían que trasladar no los animales, sino que la tenían que llevar en los hombros, y tenía un esquema, un protocolo, digámoslo de alguna manera, para trasladar el arca de un lugar al otro. Y como no lo estaban haciendo así, pues este hombre, aunque tuvo la intención de que el arca no se cayese, igual el hombre pues ayudó a que el arca no se cayese, pero quedó inmediatamente muerto en ese lugar. Y ese lugar le llaman Pérez Usa y demás, porque Usa pues falleció en ese lugar. Luego, a raíz de esa situación, de esa muerte, el arca del pacto la dejan en la casa de Obed-Edom durante 3 meses. Y Obed-Edom recibió la bendición de Dios durante el tiempo, durante esos 3 meses que la presencia de Dios estuvo o dentro de esa casa durante esos 3 meses. Es decir, que la presencia del Señor cuando está en una casa, lo que trae es que bendiciones. Y David dijo, Obed-Edom está siendo bendecido, hágame el favor y vamos a traer el arca del pacto definitivamente aquí a Jerusalén, a la ciudad de David. Y nuevamente mandan a traer el arca del pacto, pero en esta oportunidad, y sí ya bajo los protocolos que la ley de Moisés decía. E incluso David mismo va, y cuando llegan con el arca del pacto, ¿qué actitud tenía David cuando llegan de traer el arca del pacto? Venía saltando, venía alegre, venía danzando, venía cantando, venía con mucha alegría y danzando, digámoslo de alguna manera. La esposa de David lo ve y le dice, usted está haciendo el oso, usted está dejando en vergüenza a la familia, ¿cómo es eso que está saltando ahí como cualquier persona? Usted es el rey, usted tiene que guardar su imagen, usted tiene que guardar su reputación, eso no le queda bien, nos está haciendo quedar en vergüenza, ¿qué dirá la gente y demás? Y David lo que le dice es, si por causa de Dios me tengo que hacer más vil, pues me haré más vil, no me importa que la gente hable de mí, a mí me importa la presencia de Dios. A mí me importa la presencia de Dios, y eso es lo que tú y yo necesitamos hoy, que nos importe la presencia de Dios más que el que dirán, que no importa si te caíste, no importa si hablaste en lengua, no importa si el Espíritu Santo te tomó y comenzaste a danzar, ¿qué te importa lo que digan los demás? A ti te tiene que importar es lo que diga Dios, lo que diga Dios. Habían personitas que de pronto en algún momento se sentían un poquito incómodas o apenadas si de pronto se les ministraba una liberación, porque en plena liberación de pronto caían al suelo, de pronto vomitaban a babas o lo que sea, o había alguna manifestación allí de la liberación. Y les hemos explicado a todas las personas, no es un motivo de vergüenza por esa liberación. Cristo pagó el precio. Cristo dice la palabra del Señor que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Gálatas nos dice que no estéis pues otra vez sujetos al yugo de esclavitud, sino que más bien estemos en la libertad
con la que Cristo nos ha hecho libres y debemos de enseñarnos a que no nos debe de importar lo que diga la gente, sino lo que piense Dios. La voluntad del Señor es lo que prima. Es lo que prima, iglesia. La voluntad del Señor es lo que prima. Quiero que sigamos leyendo. Versículo número 47. Dice: mas Salomón le edificó casa. Bien sabemos que no fue David el que construyó el templo, sino que Dios le dijo: no, sus manos han derramado mucha sangre, ha sido un guerrero, ha sido un soldado que le ha tocado batallar muchas peleas y ha derramado mucha sangre, ha matado mucha gente. No vas a construir casa para Dios, la va a construir tu hijo. Salomón edifica esa casa. Versículo 48 dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces aquí queda claro en que por más que le hicieron, que Salomón hizo el gran templo de Salomón, Dios no iba a habitar en un templo hecho de manos de hombre. Porque ¿qué templo hecho de manos de hombre iba a poder contener la gloria de Dios? Ninguno. Ningún templo, ninguna casa, ningún lugar hecho por mano de hombres iba a poder contener la gloria misma del Señor. Nada de eso lo iba a poder contener. Ningún templo, ningún lugar, ningún recinto hecho de ladrillo, ni siquiera así fuera enchapado en oro, porque el templo tenía muchos enchapes en oro. El templo que hizo Salomón tenía piedras preciosas, materiales preciosos, plata, esmeraldas, todo tipo de piedras preciosas, pero nada de eso podía contener la gloria del Señor. La gloria del Señor era mucho más grande como para quedarse encerrada en un recinto, en un lugar. Quiero que miremos algo importante, y es que este templo fue destruido. El templo de Salomón fue destruido. Y vayamos por favor a Esdras 5:12. Esdras capítulo número 5 y versículo número 12. Dice la palabra del Señor: mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Es decir, que ese templo tan magnífico que construyó Salomón, tiempo más tarde, porque pasaron después de Salomón casi 20 reyes más, tiempo después fue destruida esa casa. Es decir, que ese templo a la larga era pasajero. ¿Se imagina dónde hubiera podido contener a Dios? Y cuando lo destruyeron, Dios se quedaría sin casa. Les hubiera tocado buscar otro lugar para vivir, pero no. ¿Por qué quiero que analicemos eso? Porque el templo lo construyeron, era magnífico, era una edificación muy grande, era algo muy grande, muy especial, pero no podía contener a Dios. Ese templo lo destruyó Nabucodonosor, los babilonios, cuando llegaron a llevarse cautivos al pueblo de Israel. Quiero que vayamos a Esdras 5:2, o sea, unos versículos más atrás. Esdras capítulo número 5 y el versículo número 2. Nos dice la palabra de Dios: entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Es decir, que después del primer templo, ese templo, gran templo donde estuvo el que hizo Salomón, lo destruyó Babilonia. Pasaron 70 años de cautiverio. Después de 70 años de cautiverio se levanta Esdras, Nehemías, otro equipo de trabajo, y van a reconstruir el templo. Segundo templo, segundo intento. Otra vez trataron de hacerle casa a Dios, otra vez, y no era voluntad humana. Dios mismo los había mandado a eso. Dios mismo les dijo que construyeran un templo, que lo reedificaran. Si no hubiese sido importante el templo, pues simplemente Dios no los hubiese mandado a construir el templo. El enemigo no se hubiese opuesto a que construyeran el templo, pero ellos van y reconstruyen ese templo. Ellos van y edifican de las ruinas ese segundo templo.
Pero a lo largo de la historia, ese segundo templo comienza a tener cierto deterioro durante los 400 años de silencio, comienza a presentar cierto deterioro y llega un hombre llamado Herodes. Y Herodes, cuando el imperio romano está gobernando sobre toda la sociedad y la cultura en ese tiempo, lo que hace Herodes es remodelar, reconstruir o adecuar, remodelar podríamos decirlo de alguna manera, adecuar y meterle más empeño a lo que era ese segundo templo. Y allí se cuenta entonces ya un tercer templo, aunque en realidad es el mismo segundo templo remodelado. Pero entonces ese segundo templo remodelado ya lo remodela, ya no Esdras ni Nehemías, sino Herodes. Prácticamente lo remodela el imperio romano. El mismo imperio romano invierte recursos económicos y comienza a comandar toda esa remodelación del templo. Y hace un templo magnífico, hace un templo muy bueno, muy imponente y demás. No tanto como el de Salomón, pero el templo de Herodes era una construcción muy grande. ¿Para qué hacía eso Herodes? ¿Y para qué hacía eso Roma? Porque a Roma no le importaba tanto la religión que practicara el pueblo. Lo que le importaba era que el pueblo pagara tributo. Y entonces Roma decía: usted crean lo que quiera creer, no nos importa. Nosotros venimos aquí a gobernar, a tener el poder. Y usted tiene libertad de creer en quien quiera creer, desde que no nos cause revueltas, desde que no nos fomenten disturbios ni nada. Necesitamos dentro de nuestro gobierno una ciudad tranquila, calmada, una ciudad, una cultura pacífica. Y entonces muchas de las cosas que hacía el gobierno romano ayudaban a la cultura judía, pero con tal de que el pueblo judío no estuviera por ahí haciendo revueltas. Ahí fue donde los fariseos, donde los sumos sacerdotes y donde los sacerdotes se mezclaron con la política, con el imperio romano, y entonces comenzó a dañarse tanto que entonces entre el imperio romano y los sacerdotes que eran los fariseos y todos ellos comenzaron a trabajar juntos. Y trabajaban era casi que en la política y habían favores políticos y habían allí favoritismos, y entonces ellos tenían posiciones privilegiadas por parte del imperio romano a costillas de pronto de solamente mantener al pueblo ahí calmado. Y comenzó a fomentarse un negocio, un mercaderismo, comenzó a corromperse lo que era el sacerdocio, comenzó a corromperse lo que era la iglesia como tal, comenzó a corromperse la ley. Entonces ya los sacrificios, todo eso fue un negocio controlado por el mismo gobierno. Eso no es muy distinto a lo que se vive hoy en día en muchas naciones, en donde las iglesias se comienzan a mezclar con la política y después terminan haciendo lo que los políticos dicen que hagan y no lo que la palabra de Dios dice que hagan. Cierto país un día hubo un presidente que le comenzó a regalar muchas cosas a las iglesias cristianas. Les dio emisoras, les dio templos, les colocó comedores comunitarios, les ofreció muchas cosas y se metieron al bolsillo a la iglesia. El gobierno se metió al bolsillo a la iglesia, pero después de un tiempo la iglesia tenía que pagar esos favores, y no con plata, sino que tuvieron que hacer lo que el gobierno decía, y entonces quedaron esclavos del gobierno que un día les había ayudado. Eso era lo que hacía Roma. Eso era lo que hacía Roma. Les ayudaban cierta forma a los judíos, les ayudaban cierta forma al pueblo de Dios, pero ellos tenían que hacer lo que Roma dijera, aun si iba en contra de la ley de Dios. Y Roma era lo que mandaba la parada allí. Roma eran los que mandaban. ¿Por qué le estoy leyendo esto? Porque el primer templo de Salomón tuvo su inicio, pero tuvo su caída cuando Babilonia llegó. El templo que construyó Esdras y Nehemías tuvo su inicio, pero también se deterioró al cabo del tiempo. El segundo pero remodelado templo de Herodes tuvo su inicio con el imperio romano, pero más o menos para el año 70 después de Cristo también es destruido. ¿Se acuerdan? Con Nerón, que incendia todo Roma. Se incendia todo Roma, y ¿qué pasa? Que dentro de toda esa revuelta y demás, ese templo también es destruido. Ahí están las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo:
este templo no quedará piedra sobre piedra. Y lo acusaron a él de que él iba a ser el que lo iba a destruir, y que él iba a ser el que le iba a hacer el atentado al templo. Y no fue él. Era una profecía. Fue tiempo más tarde, años 70 aproximadamente después de Cristo, que viene el incendio a Roma y demás. Y allí todo queda destruido en Roma. Todo queda destruido en Roma. Roma sufre división, Roma queda vuelta a nada. Y lo que se destruyó fue ese templo. Pero entonces, ¿por qué le cuento toda esta historia? Porque yo sé que a muchos les aburre la historia. Para que entendamos que todos esos 3 templos, podríamos decirlos, no sirvieron para contener la presencia del Señor. No sirvieron. Eran temporales. Era algo pasajero. No servía para que la presencia del Señor estuviera de manera permanente. Porque lo podían construir enchapado o no, lo podía hacer las magníficas construcciones y edificaciones, los mejores arquitectos. Pero a la larga, así sea con el transcurrir del tiempo, todo eso se iba deteriorando. Todo eso con las guerras se iba acabando y ninguna de esas edificaciones, 3 templos magníficos o 2 templos y una remodelación magnífica, no sirvieron para contener la presencia del Señor. Sigamos leyendo el versículo número, antes de seguir leyendo, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 8 y versículo 27. Primera de Reyes 8:27 dice la palabra de Dios: pero es verdad que Dios morará en la tierra, signo de pregunta. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Qué verdad tan grande que dice Salomón. Dice, los mismos cielos no pueden contener a Dios, mucho menos una casa, mucho menos un templo. Y lo vimos ahorita contando toda esa historia. Ninguno de los 3 templos pudo contener la presencia del Señor, porque ni siquiera los mismos cielos pueden contener la presencia del Señor. Ahora sí, leamos Hechos 7:51. Porque después de todo esto, Esteban comienza o continúa más bien su discurso y le dice a este pueblo lo siguiente, le dice: duros de cerviz, ustedes son duros, le dice Esteban a ese pueblo, le dice duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Antes de continuar con el versículo, porque no lo hemos terminado, quiero que recordemos lo que dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 32 y versículo número 9. Éxodo 32 versículo 9 nos dice: dijo más Jehová a Moisés, diciendo, Dios dice: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Es decir, que desde el pueblo que salió de Egipto eran de dura cerviz. No eran de fácil cerviz, eran de dura cerviz. Y eso de duro cerviz es que no se sometían a nadie, es que no le bajaban la cabeza a nadie, es que no dejaban que pusiesen yugo sobre ellos, sino que eran más bien, como lo describe la palabra, asnos monteses, que no se dejaban amansar, como un caballo de monte, como un caballo de silvestre que no se deja montar, no se deja cabalgar. No, es muy diferente un animal domesticado a uno salvaje. Y así la Biblia lo denomina de esta manera: duros de cerviz. Dios les llama a que sirvan, pero qué duros a que sirvan, duros a que se sometan. No son para nada mansos, sino que quieren siempre estar haciendo su propia voluntad. ¿Qué característica tenía el pueblo? Que tenían un corazón endurecido, que Dios les quería hablar, que Dios los quería llenar, que Dios los quería ministrar, que Dios quería hacer milagros sorprendentes, pero ellos tenían una dureza de corazón terrible. Ellos tenían una dureza de corazón bien grande, muy grande, iglesia. Dice la palabra del Señor, Éxodo 33:5. Éxodo capítulo 33 y versículo 5. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. ¿Será que Dios estaba muy contento con un pueblo de dura cerviz? No, los iba a castigar.
los iba a castigar. Eso lo vemos con el pueblo que estaba liderando Moisés, un pueblo de dura servicio. Pero Esteban le está diciendo lo mismo al pueblo, y ya no era el pueblo de Moisés, o más bien, sí era el mismo pueblo de Moisés, porque estamos hablando de los judíos, pero no eran el tiempo de Moisés. Es decir, que hablamos de varias generaciones. Una generación fue la que estuvo con Moisés, y luego pasaron más generaciones, y para el tiempo de Esteban era otra generación diferente, pero seguían duros, eran diferentes. Era como hablar de los abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos, etcétera y etcétera, y que todos hubiesen tenido un corazón duro, todos con un corazón duro, porque es lo que estamos viendo en la palabra. El pueblo de Israel, por lo general, era de un corazón duro. Hoy por hoy muchos cristianos tratan de judaizarse, cuando en realidad los judíos no tuvieron un corazón sensible a la voz de Dios. No tuvieron un corazón sensible a la voz del Señor. Dice la palabra del Señor, Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron? Perdóneme, no, antes de ese no hemos terminado, gracias, no hemos terminado el 51. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Qué sigue diciendo el versículo 51? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Mire que Esteban apela, demanda, acusa, juzga a este pueblo, porque les dice, mire, desde el tiempo de Moisés han sido de un corazón duro y siempre han resistido al Espíritu Santo. Durante todas las generaciones, generación tras generación, el pueblo de Israel había resistido al Espíritu Santo. Hoy en la iglesia sucede lo mismo. Desafortunadamente hay personas que le resisten al Espíritu Santo, que Dios quiere obrar, que Dios los quiere llenar, que Dios los quiere libertar, y la persona resiste. Y eso es tener una dura cerviz. El que tiene dura cerviz no se somete a la voluntad del Señor, porque la persona tiene resistencia, resiste a la voz de Dios. Dios quiere hacer algo y la persona se niega. Y ahí donde nosotros como pastores muchas veces le decimos a la iglesia, dispóngase, deje que Dios lo toque, anhélelo, ore. Pero hay personitas que en plena oración pueden estar por allá en la actitud más desinteresada del mundo, en la actitud menos espiritual que puede haber. Una actitud que no le importa nada, una actitud que no quiere estar en la iglesia, una actitud que le da pereza, una actitud que le da más bien sueña, como que mira el reloj, como que pereza. Algunos hasta bostezan y abren la boca de par en par, y uno dice, pero ¿cómo es posible que haya una persona así? Cuando en otro lugar, quizás 3 sillas más adelante, o a la izquierda o a la derecha, hay una persona quebrantada, llorando de rodillas, siendo tocada por el Espíritu Santo. Y a 3 sillas, menos de 2 metros, una persona tan dura. Aquí lo hemos visto muchas veces. Unos moveres de Dios impresionantes. Donde a veces una persona está siendo libre, otra persona está siendo llena, otra persona está siendo tocada, llorando, una cosa a la otra. Pero no faltan unos cuantos que tienen una actitud que yo no sé ni siquiera qué piensa Dios de esa actitud. Una actitud tan desinteresada. Una actitud de que eso ni siquiera un impío, de verdad. Eso ni siquiera una persona que no conoce. A veces nosotros decimos, un día, específicamente un día, Dios comenzó a hablar palabra de ciencia a una persona. Una persona específica, y yo sabía quién era esa persona, pero por respeto no dije el nombre de esa persona. Pero Dios comenzó a hablar y solamente di el mensaje, pero no lo llamé por nombre propio. Dios en ese momento estaba hablando y yo hubiera podido decir fulano de tal. Dios le dice esto, pero me abstuve de decir el nombre. Pero esa persona tenía tal actitud que no le importaba nada. No le importaba nada. Y Dios le estaba hablando unas cosas bien importantes, incluso acerca del ministerio. Porque esa persona es para que estuviese quizás por ahí pastoreando o quién sabe qué cosa. Y bien dura en ese momento, y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona logre endurecer su corazón tanto? La Biblia nos dice ahí, Esteban, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Siempre los resisten, no una vez, no 2 veces, no un año, no solamente, no, es que en la época de Moisés los resistían y ahorita mejor dicho, ¿qué fuego? No,
Esteban decía, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Como vuestros padres. Esteban hace ese paralelo, esa comparación y dice, ustedes siempre los resisten, pero igual que sus padres también los resistieron. Por eso leíamos ahorita los textos de Éxodo, en donde los padres de ellos también eran de dura cerviz, donde los padres de ellos también habían resistido la presencia de Dios. Y entonces tanto los padres como los hijos, como los nietos y etcétera, generación tras generación, habían resistido la presencia de Dios. Habían resistido la presencia de Dios. Esteban está denunciando que dentro del pueblo de Dios, dentro de la nación de Israel, siempre se había resistido al Espíritu Santo. Dice, así como vuestros padres, así también vosotros. Es decir, los padres y ustedes van por la misma línea de resistir al Espíritu Santo. Uno de los significados de resistir es retar a Dios, desafiar a Dios y no rendirse voluntariamente ante Él. Básicamente decir, no quiero y ya, no quiero que me toque y ya, no quiero que me llene y ya, no quiero hacer su voluntad. Y eso podría ser una de las definiciones más precisas para resistir al Espíritu Santo. Y el que lo resiste, ¿qué características tiene? Según lo que le acabo de decir, es un rebelde. Porque Dios le está diciendo, un soberbio, un rebelde. Porque Dios le está diciendo, quiero hacer esto en tu vida. Y la persona, no quiero y ya. No quiero, no me interesa. No, yo quiero más bien este camino. No, es que no tengo tiempo, punto. No quiero, no, yo no creo en eso. No, qué pena, qué vergüenza. No, lo que sea, cualquier excusa, cualquier pretexto. Pero es un rebelde. Porque Dios quiere hacer algo y la persona no quiere. No quiere que Dios obre. Dios quiere hacer algo y la persona le lleva a la contraria. Y eso impide el fluir de Dios. Eso impide milagros. Mire, cuando el Señor Jesucristo llegó a Gadara, ¿qué fue lo que el Señor Jesús hizo? Llega a donde el endemoniado gadareno y los demonios comienzan a decir, ¿por qué nos atormentas? Jesús los expulsa de allí, los demonios le piden permiso para poder entrar en un hato de cerdos y Jesús les da el permiso. Los demonios van, entran en los cerdos y los cerdos van y se tiran por un peñasco, un despeñadero, mueren. ¿Y la gente qué hizo? Le resistió a Jesús y le rogó a Jesús que se alejase de esa ciudad. Eso es resistir a Dios, que Dios quiere llegar. Jesús llegaba con toda la intención de hacer una cantidad de milagros. Inició a hacer el primer milagro y la gente le dijo, ¿sabe qué? No queremos aquí de su presencia, váyase. Eso es resistir a Dios. Que Dios quiere orar, que Dios llega a hacer milagros, que Dios llega a tocar las vidas, que Dios quiere llegar a ungir, a ministrar, a hacer todo lo que Él quiere hacer. Y la gente le dice, no queremos, váyase. No queremos. E incluso en ese tiempo la gente le rogó a Jesús para que se fuese de su ciudad. Que es algo que uno dice, pero ¿cómo una persona le va a rogar a Jesús que se fuera? Era porque Jesús no se quería ir. Porque cuando uno ruega es porque la persona no quiere hacer caso o no atiende a la primera vez. Cuando la gente le rogó a Jesús de que se fuese, era porque de pronto le habían dicho, váyase. Y Jesús como que, no, yo quiero bendecirlo, que se vaya. No, pero es que yo los quiero bendecir, sanar, libertar. No, venga, váyase. Se lo ruego, váyase. Y Jesús, bueno, chao. Si le tuvieron que rogar es porque Jesús no quería irse. Porque eso de rogar implica eso, repetirle varias veces, pedirle, insistirle que lo haga. Y si el Señor Jesús se fue, es porque le rogaron que se fuera. Y eso es resistir. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha querido obrar en tu vida y que ojalá tú no le hayas resistido? Pero sé que en la iglesia, quizás todos los que están aquí en este culto, ninguno le ha resistido a Dios y este mensaje tal vez más bien sea para los que no vinieron. Y que algunas personitas de los que no vinieron sean los que les resisten a Dios. Pero por lo general Dios siempre habla. Por lo general Dios siempre habla. Y de seguro que tú y yo también le hemos resistido. Que Dios ha querido que tú crezcas espiritualmente. Que Dios te ha querido santificar y la persona dice, ay no, yo sigo en mi pecado. Que Dios le ha dicho, no, es que no es por allá, es por aquí. La persona, no, pero es que no, yo. Llegará el día que cambie, dicen algunos. No, es que Dios te está llamando a un cambio ya. Dios te llama al arrepentimiento ya.
Que no, Dios no dice llegará el día en que te cambiaré. No, Dios quiere que ya la gente cambie. El llegará el día es de uno. Esa es la excusa de uno. No, es que llegará el día. Es que no, eso no es de la noche a la mañana y uno como que se enreda en excusas. No, es que nadie cambia de la noche a la mañana. Cierto que todo es un proceso. Es que no, es que yo sé que más adelantico Dios me va a cambiar. La excusa para seguir con el pecado. Esa es la excusa para uno seguir ahí pecando. Para maquillar el pecado y para alcahuetearse a uno mismo diciendo, puedo tener esto unos meses más. Quizás no son unos meses, tal vez pueda tener esto unos 3 años más, unos 5 años más. Llegará el día en que Dios me quite este pecado. Mientras tanto, no lo hice, pero si lo siente, lo seguiré disfrutando. Seguiré disfrutando ese pecado. Y eso es una mentira y no proviene de Dios, es una mentira del mismo diablo. Porque la persona que quiere cambiar, cambia. Porque es que no es tampoco en las fuerzas humanas, es que le dé lugar a Dios, es que le dé lugar al Espíritu Santo. Claro, hay procesos, hay perfeccionamiento. La gente no cambia de la noche a la mañana, todo eso es cierto. Pero hay quienes toman esas cosas como excusa para seguir viviendo una vida de pecado. Versículo 52, ahora sí. Dice la palabra del Señor. Esteban sigue denunciando al pueblo y le dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y les hace una gran pregunta, les dice: díganme, ¿a cuál profeta no persiguieron sus papás? ¿A todos los persiguieron? A todos los persiguieron y los mataron. Eso hicieron sus padres. Es decir, que la gente era muy sensible al Espíritu Santo. No, porque quienes estaban llenos del Espíritu Santo eran los profetas y la gente los persiguió. Es decir, que persiguieron al Espíritu Santo también. Resistieron al Espíritu Santo, la nación entera. Durante varias generaciones resistían al Espíritu Santo. Esteban demanda eso y dice: mire, ustedes eran duros de servir, siempre han sido duros de servir, igual que sus padres. Sus padres persiguieron a todos los profetas. Menciónenme a uno que no hayan perseguido, a todos los persiguieron. Y es que, ¿verdad? Usted se pone a leer la Biblia, a todo profeta lo persiguieron. A los profetas que no persiguen son a los de hoy. A los de hoy les dan hotel 5 estrellas, les alquilan Toyotas, limusinas, les dan de todo. Pero los profetas bíblicos los perseguían. Como que qué paradoja, ¿no? De la vida. Como que hay algo como que no encaja y no está bien. Pero no es el tema de hoy. Solamente se lo coloco allí como un pensamiento, una reflexión. Pero en realidad Esteban dice: mencióneme un profeta que no hayan perseguido vuestros padres. A todos los persiguieron. A todos los persiguieron. Elías, Jeremías. Algunos los metían en la cárcel, a otros los pedían para matarlos. Jezabel, demás, una cantidad de personas. Elías, Jezabel mandó a pedir a la cabeza de Elías. La mujer de Herodes, la cabeza de Juan el Bautista. Todos los profetas en la Biblia fueron perseguidos, todos. Usted se le pone a leer la historia de cada uno de los profetas. Qué historias tan tremendas. Qué historias tan tremendas. Que la historia de los profetas nos enseñan el precio de servir a Cristo. Porque todos ellos servían a Dios, pero les fue terrible. Y ahí es donde muchos dicen: pero Señor, yo te sirvo, ¿y dónde está mi bendición? Le hace la vida a los profetas a ver cómo les fue. No, es que eran profetas. Juan y Pablo dicen: cosiervos, aquí ninguno gana de cargo, ni de título, somos cosiervos, le servimos a un mismo Dios. Punto. Dice aquí más: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que, ¿qué? A los que anunciaron de antemano la venida del justo. Aquí ese es otro título de Jesucristo, otro nombre de Cristo, justo. Porque Jesús es justo y se menciona solamente como 4 o 5 veces en la Biblia ese título, ese nombre. Y ahí lo menciona Esteban. Dice: los que anunciaban a Jesucristo, es decir, los que evangelizaban en ese tiempo, los que anunciaban la venida del Señor Jesucristo, a esa gente los persiguieron. Se parece también hoy en día que a los que evangelizan son perseguidos. Si usted quiere evangelizar, que en estos días retomaremos trabajo de evangelismo, se lo venía diciendo porque lo habíamos retomado y usted conoce algunas circunstancias que durante este mes de pronto no lo hemos hecho, pero lo retomaremos en estos días. Pero si tú quieres evangelizar, debes saber que bíblicamente te van a perseguir de una o de otra manera. De pronto ya no de esa forma como los perseguían en ese tiempo, pero que algún demonio te va a querer perseguir. Ahí es donde nos toca
reprender retaliaciones del enemigo, ahí donde nos toca orar, ahí donde nos toca clamar a Dios, porque sabemos que el diablo no se queda quieto, no se queda quieto. Y dice la palabra del Señor: y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿Qué les hicieron? Los mataron, los mataron, los mataron. De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Esteban hace un versus, un paralelo. Antes mataron a los profetas, antes mataron a los que anunciaron la venida de Cristo, y ahora ustedes también están haciendo lo mismo. Ahora ustedes son ¿qué? Entregadores y matadores. ¿Qué es eso de entregador y matador? Que entregaban a los cristianos para que fueran muertos, para que los asesinaran. Ahora ellos estaban haciendo eso. Lo mismo que habían hecho los padres. Una generación, no una generación, muchas generaciones que habían tenido un corazón completamente duro. ¿Quién quiere tener un corazón así? Yo creo que ninguno. Pero lo tenemos a veces. Pero dentro de la iglesia se ven esos corazones. Y ahí es donde usted tiene que decir: Señor, mi corazón no va a ser así. Yo no quiero tener dureza. Yo no quiero ser duro de corazón. Yo no quiero ser duro de servicio. Estamos viendo que Esteban denuncia la dureza de corazón, que el pueblo durante varias generaciones había resistido al Espíritu Santo y que lo que habían hecho era volverse en asesinos de los profetas, entregadores y matadores. Entregaban para que asesinaran a los profetas, entregaban y mataban a la gente que buscaban a Dios. Lucas 11:47 nos dice la Escritura: ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. ¿Quiénes mataron a los profetas? Los padres del pueblo de Israel. No le veo nada interesante a una persona de hoy del cristianismo que se quiere judaizar, porque los judíos lo que hicieron fue matar a los profetas. Claro, eran la nación de Israel, la nación de Dios, perdón, la nación de Israel eran la nación de Dios. Pero ¿qué hicieron? Esteban está denunciando solamente pecado, pecado y pecado. Dice ahí la palabra del Señor: ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Versículo 48. De modo que sois testigos, pero no solamente testigos, sino leas lo siguiente: y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros, ¿qué hacéis? Edificáis sus sepulcros. Cómplices. Los padres los mataban y los hijos les hacían la tumba, les edificaban los sepulcros. Y Esteban denuncia eso y dice: ustedes son iguales, ustedes sabían que sus padres mataban a los profetas y ustedes están edificando los sepulcros. Lo hace en un sentido alegórico, simbólico, pero para decir que tanto los padres como ellos eran igual de culpables y que estaban haciendo lo mismo: rechazar al Espíritu Santo, contristar al Espíritu Santo, resistir al Espíritu Santo y matar a los mensajeros de Dios. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Dios. Versículo número 49. Sigue Jesús hablando, porque estas son palabras de Jesús. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y ¿quiénes más? Apóstoles. De ahí nos une el Antiguo con el Nuevo Testamento. Y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, dice el Señor Jesucristo. Les voy a mandar profetas y apóstoles, y de esos profetas y apóstoles a unos los van a matar, a otros los van a perseguir. Valiente profecía de Cristo, ¿no? Esas son las profecías de Cristo acerca de los ministros. Dice: les enviaré profetas, les enviaré apóstoles, y a algunos los van a matar y a otros los van a perseguir. Esto lo deberían enseñar en todo instituto bíblico. Esto se lo deberían enseñar a todas las personas que anhelan un llamado, un ministerio. De que, ¿qué dice el Señor Jesús del ministerio? Lea ese versículo. Que algunos los van a perseguir y a otros los van a matar. Uy, no, más de uno diría: yo ya no quiero ser pastor, yo ya no quiero ser ministro, yo ya no quiero dedicar mi vida a servir a Dios, porque eso cuesta. Claro, la cultura ha cambiado. Hoy tú y yo gozamos de libertad religiosa acá en Colombia, pero de igual manera el diablo sigue persiguiendo y mirando cómo acabar con las vidas. Y no demoran mucho tiempo en que los gobiernos de todo el mundo sigan cambiando y persigan a la iglesia. ¿Por qué? Porque está escrito que en los postreros días la iglesia será perseguida. Es decir, que ahorita estamos como en
como lo dicen por ahí coloquialmente, en el cuartico de hora, en donde como que todavía estamos de vacaciones y gozando de una libertad que tiene sus días contados. Porque dentro de no mucho, los gobiernos van a seguir cambiando. Van a seguir cambiando. Usted lee noticias, pero no las noticias normales, habituales, sino que usted lee noticias cristianas y usted se podrá dar cuenta que hoy por hoy casi 72 países en el mundo, año 2022, sufren persecución. 72 países. Usted se puede dar de cuenta que a la fecha de hoy hay lugares en donde el comunismo está tan arraigado que no los dejan predicar. No los dejan predicar. En ciertos lugares, incluso de otros países, es prohibido que un pastor hable un sermón acerca de que el homosexualismo es pecado. ¿Sabe qué hacen? Lo meten en la cárcel. Lo meten en la cárcel y eso está por ley aprobado por el Congreso, por los gobiernos, por toda la ley, la estructura legal de un país, y lo meten en la cárcel. Hablaba yo con una persona de otro país y me contaba y nos decía, en este país no se le puede uno acercar a predicarle a un homosexual, porque si ese homosexual quiere demandarlo a uno, lo meten a la cárcel, porque está juzgándolo, porque lo está criticando, porque lo está maltratando psicológicamente, porque le está causando daño, está perturbando la calma de esa persona. Y la ley apoya a ese homosexual y meten al cristiano que está evangelizando a la cárcel. Hoy, año 2022, en Colombia gozamos de tanta libertad. En Colombia gozamos de tanta libertad para salir a predicar y aún desde los mismos púlpitos para predicar. Las redes sociales, cual hoy son una plataforma para predicar el evangelio, también han comenzado a crear filtros para bloquear o eliminar videos que atenten también contra ciertos temas. Uno de esos temas son el homosexualismo. Y si ven que un video está muy censurado de ese tema, lo eliminan y ya. Porque hoy por hoy también la persecución se verá en las redes sociales, en el internet y en todos los medios. Y va a ser muy de la mano con las leyes. ¿Qué persecución utilizaron para perseguir a Daniel? Y cuando lo echaron al foso de los leones, ¿acaso no utilizaron leyes? Decretos del gobierno para sacar el edicto del rey de que nadie podía adorar por X cantidad de días a ningún otro dios que no fuera rey. Y dicho y hecho, firmaron el decreto y allí Daniel oraba 3 veces al día y lo acusaron con ley en mano, con decreto en mano, y lo acusaron y lo mandaron al foso de los leones. Así actúa Satanás. Satanás puede de hecho actuar como un abogado para ir a las leyes, estructurar leyes, ir al Congreso, ir al Senado, ir a la Cámara, etcétera, que aprueben esas leyes, pero él sabe que después de eso es para perseguir a la iglesia. Porque a veces de pronto el diablo no va a perseguir a la iglesia con brujería. No digo que no lo haga, sí. A veces el diablo no la va a perseguir ni con brujería ni con hechizos, porque sabe que a través de la oración y todo eso se le cae y se le destruye si la iglesia es de oración y de ayuno. De pronto no la va a perseguir con tentaciones. Las tentaciones provienen de él, pero sí la va a perseguir a través de las leyes. Y ahí es donde se comienzan a crear una cantidad de leyes que lo que buscan es perseguir a la iglesia. Una cantidad de leyes que persiguen a la iglesia. Dice la palabra del Señor, versículo 50. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo habían matado profetas? Desde la fundación del mundo, dice Dios. Y dice que va a demandar la sangre de cada uno de esos profetas. En Apocalipsis hay una palabra que dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? No juzgarás la sangre de todos los inocentes que han sido pues derramadas. Y la Biblia nos enseña y nos dice Apocalipsis que dice, aún falta que mueran otros cuantos. Y luego sí ya se termina de derramar también los juicios de Dios. Y usted se lee todo el Apocalipsis y va a darse de cuenta que aún en el Apocalipsis seguirán habiendo mártires de la fe. Aún en el Apocalipsis seguirán matando a los justos. Aún en el Apocalipsis. Y eso no ha pasado, eso va a pasar. Es decir, que desde el principio de la creación hasta el final de la creación hay gente endurecida que lo que hace es rechazar al Espíritu Santo.
Pero pastor, usted está hablando de gente mala, gente perversa. No. ¿Sabe quiénes fueron toda la gente que mató a los profetas? El pueblo de Dios. El mismo pueblo de Dios. Porque cuando hablamos de que resisten al pueblo, al Espíritu Santo, se está hablando del pueblo de Dios. Eso es lo peor de todo, que aquí no estamos hablando de los filisteos, ni de Babilonia, ni de los egipcios, ni hoy en día al que no tiene a Dios. Estamos hablando de gente que tiene a Dios. Estamos hablando de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Y que el pueblo de Dios es el que finalmente resiste al Espíritu Santo. ¿No le parece delicado eso? ¿No le parece grave eso? Que se hable del mismo pueblo de Dios, que se esté hablando de la iglesia, que se esté hablando de Israel, que se esté hablando de hoy por hoy la iglesia, que sean ellos los que han matado a los profetas, que sea el mismo pueblo de Dios, esa nación santa, adquirida, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, que haya sido ese mismo pueblo el que haya matado a los profetas. Eso es terrible. Eso es terrible, porque si hubiesen sido los filisteos, bueno, listo, los filisteos eran enemigos. Si hubiesen sido los babilonios, bueno, listo, los babilonios eran enemigos. Los amonitas, bueno, lo mismo. Pero es que se está hablando que era el mismo pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. ¿Dónde murió Zacarías? En el mismo templo. Entre el altar y el templo, dice la palabra del Señor. La gente no respetaba ni siquiera el templo, allá llegaban a matar a los profetas, allá mismo. Y hoy por hoy, aún dentro de la misma iglesia, la gente no respeta, mucha gente no respeta la presencia de Dios. Es decir, que esa gente como que hoy también está presente dentro de las iglesias. Y ahí donde usted y yo tenemos que decir: Señor, yo no puedo ser uno de esos. Yo no quiero resistir al Espíritu Santo, porque soy pueblo tuyo, pero tengo el riesgo, o soy vulnerable a resistir al Espíritu Santo. Versículo 52. Bueno, dice ahí: sí, os digo que será demandada de esta generación. Versículo 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Porque esa gente que era la que estaba encargada de enseñar la ley, no se santificaron ni dejaron santificar al pueblo. No entraron ni dejaron entrar a los que querían entrar. Terminaron matando ¿a quién? Aún al mismo Señor Jesucristo. ¿Quiénes lo mataron? ¿Roma? No, no fue Roma. No fue Herodes. No fue el César. Fueron los judíos. Acuérdese de Pilato. Que Pilato dijo: yo lo dejaría libre, este hombre es inocente. Herodes también. No me hagan perder tiempo, este hombre es inocente. Que los judíos hagan lo que quieran hacer allá. Son parafrasear un poquito la escena. Pero Herodes ni Pilato, la mujer de uno de ellos dijo: no se meta con ese hombre es justo. Tuve un sueño y ese hombre es justo, no se meta ahí. Imagine, gente impía actuando con más sensatez, con más temor de Dios que los mismos del pueblo de Dios, los mismos judíos. Los mismos judíos decían: mátenlo, liberen a Barrabás, y a ese mátenlo, a Jesús. Gente que no tenía a Dios, como Herodes, como Pilato, como ellos, eran los que decían: ese hombre es inocente, no he hallado culpable de este hombre de nada. Pero si los judíos lo quieren matar, que sean ellos. Es la misma iglesia la que resiste al Espíritu Santo. A veces creemos que es el borracho de allá afuera, a veces creemos que es el brujo, a veces creemos que es el satanista, a veces creemos que quizás son aquellos pecadores de allá lejos, que son ellos los que rechazan y resisten al Espíritu Santo. Y decimos: uy, gente esa que resiste al Espíritu Santo. No, los que resisten al Espíritu Santo están dentro de la misma iglesia. Los que resisten al Espíritu Santo son de la misma congregación. Qué terrible eso. Hechos 7:53, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Dice: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, ¿pero de qué les sirvió? Sigue diciendo el versículo: y no la guardasteis. No la guardasteis. El pueblo de Israel había recibido la ley por los mismos ángeles desde el tiempo de Moisés, ¿pero les sirvió de algo? No, no la guardaron. No guardaron la ley de Dios, no guardaron los mandamientos de Dios.
De hecho, la Biblia nos dice, porque si creyeres a Moisés, también creerías a mí, porque Moisés escribió de mí, dice el Señor Jesucristo. Mateo 23:30, mire las palabras del Señor Jesucristo tan sabias. Dice, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de sus profetas. ¿Será que sí? No. Señor Jesucristo dice, no. Ustedes dicen eso por excusarse. Que si hubiesen vivido en los tiempos de los profetas no hubiesen matado a los profetas, pero en realidad es que mataron al Hijo de Dios. No mataron a los profetas, pero sí mataron a Cristo. Eran igual o hasta peor de malos. Resistían siempre las cosas de Dios. Hechos 7:54. Ya vamos concluyendo un poco el mensaje. Hechos 7:54 dice la palabra del Señor. Oyendo estas cosas, ¿se arrepentían? No se arrepentían, dice la palabra del Señor. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes en contra de Esteban. Es decir, que un mensaje tan grande como el que Esteban les estaba dando no los llevó al arrepentimiento, sino que los llevó fue a tener rabia y crujían sus dientes y más resistían a Dios. ¿Sabe que eso hace el pecador? Aún conociendo de Dios. Dice la palabra de Dios que en el Apocalipsis, cuando se derramen los juicios de Dios, la gente en vez de arrepentirse, y lo dice varias veces la Biblia, no se quisieron arrepentir, sino que más bien maldijeron a Dios. No se quisieron arrepentir, sino que blasfemaban de Dios. Porque eso hace una persona que no quiere arrepentirse, eso hace una persona con el corazón duro, que le pueden decir, usted es un adúltero, deje el adulterio, y en vez de arrepentirse, se resiste, le da rabia que le digan que es un adúltero, se enoja porque le llaman la atención. Una persona que de pronto le dicen, usted tiene que dejar de tomar, porque el trago, los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y la persona en vez de arrepentirse, le da rabia. No se meta en mi vida, es mi vida, yo no le hago nada mal a nadie, y etc. Eso hace una persona endurecida. Por eso la Biblia dice, duros de cerviz, que les están llamando al arrepentimiento y se están enojando más. Les están llamando al arrepentimiento y la persona cruje los dientes. No le gusta que le digan nada, no le gusta que le llamen la atención, no le gusta que le llamen a la santidad, porque sencillamente no quieren servir a Dios, no quieren sujetarse a Dios, sino que quieren vivir es una vida de pecado. El manso, Dios le dice arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y la gente se arrepiente. Deja lo que tenga que dejar. ¿No es que ese es el mandamiento del Señor? Dejar todo. Y cuando hablo de dejar todo, hablamos de pecados. No importa si toca dejar el adulterio, la fornicación, no importa si toca dejar el trago, la cerveza, no importa que toque dejar lo que toque dejar. Queremos vidas santas. ¿De qué sirve una cabeza hinchada de conocimiento si no tenemos una vida santa? ¿De algo? De nada. Dios no nos manda a hacer computadores llenos de información, discos duros llenos y repletos, 1 tera, 2 teras, 5 teras, qué sé yo, de pura información bíblica. No, Él nos manda a vivir la palabra. ¿De qué sirve sabernos toda la Biblia, estudiarla completamente si no la vivimos? De nada. Y hay gente que sabe mucho, pero resiste al Espíritu Santo y no vive la palabra, no obedece. Usted y yo tenemos que clamarle al Señor para obedecer la palabra. Oidores y hacedores de la palabra. Oidores y hacedores de la palabra. Ese mismo término de crujir los dientes lo hablaba el salmista, proféticamente hablando del Señor Jesucristo también, que crujieron contra mí sus dientes. Porque el diablo siempre va a querer crujir los dientes. Es más, ¿sabe dónde va a parar el crujir los dientes? En el infierno. Porque dice la palabra del Señor que allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, que la gente, en vez de arrepentirse incluso en el infierno, les va a dar rabia. Dios nos mandó aquí y van a crujir los dientes. Aún en el mismo infierno no se van a arrepentir. Y bueno, no es que haya oportunidad de arrepentimiento allá, pero la Biblia nos enseña que aún allá la gente va a tener rabia contra Dios. Rabia en contra de Dios, porque Dios los está castigando, porque les está causando ese dolor que ni siquiera es Dios, fueron ellos mismos los que se lo están ganando por el pecado. Quiero
que vayamos ahí a ese mismo, al versículo 54. Dice, oyendo estas cosas, de Hechos 7, ¿no? Hechos 7, 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes. Crujían sus dientes, dice la palabra del Señor. Leamos Mateo 8:11. Mateo 8:11. Dice la palabra de Dios. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué palabra más hermoso es? Porque nos dice que vendrá mucha gente y se va a sentar con Abraham, Isaac y Jacob. ¿En dónde? En el cielo. Nos habla de la salvación. Pero luego nos dice el versículo 12: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, que unas personas van a ver a otras siendo salvas, y mientras que miran a la gente que es salva, les da mal genio y crujen los dientes. Crujir los dientes siempre será señal de una persona endemoniada, de una persona que no tiene a Dios, de una persona que no quiere someterse a Dios, de una persona que tiene rabia y está irada en contra de Dios. Eso es crujir los dientes. Eso, iglesia, es crujir los dientes. La persona, yo no sé si usted haya tenido esa experiencia de ver a una persona crujiendo los dientes de rabia. Yo sí. Y es una persona completamente endemoniada. Una persona completamente llevada por el mal. Una persona que cruje los dientes de la rabia, del mal genio, de la ira. Así es el corazón de una persona cuando rechaza las cosas de Dios, que cuando le viene el castigo, en vez de arrepentirse, sigue detestando y sigue con rabia e ira en contra de Dios. Versículo 55 de Hechos capítulo 7. En contraste a este grupo de personas que eran asesinos, perseguidores, que crujían los dientes, que eran lo peor, en contraste con eso, vemos el versículo 55 que nos dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¡Qué cambio tan grande! Que una persona no tenía a Dios y resistía a Dios, y a otra que estaba llena del Espíritu Santo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio que la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Sabemos bien que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, y Esteban es uno de los privilegiados, junto con muy pocas personas en la Biblia, que pudieron ver esa gloria del Señor Jesucristo. A Jesús glorificado. Esteban, puestos los ojos en el cielo, como lo describe la misma palabra que cuando Jesús ascendió a los cielos. Y esa es la palabra que Jesús asciende a los cielos y se paran dos ángeles y les dicen: varones galileos, que miran a los cielos. Así como lo han visto descender al cielo y ser tomado en las nubes, así mismo también lo verán nuevamente descender en una nube. Y es profético y demás. Esteban, mirando al cielo y lleno del Espíritu Santo, ve a Jesús sentado a la diestra del Padre y glorificado allí. Miren ese contraste tan grande. Una persona que no resiste al Espíritu Santo, sino que estaba llena del Espíritu Santo. Ahora, ese término de lleno del Espíritu Santo nos habla, iglesia, no de un momento, sino de un estado de vida. La Biblia nos dice cuando cogieron o escogieron más bien al sucesor de Judas, dice que se escogiera a personas, a una persona de buen testimonio y llena del Espíritu Santo. Lo mismo cuando los apóstoles tenían un problema en la iglesia de la repartición de la cena, de las mesas, y dicen: escogeos 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Es decir, que no es un momento de ser lleno del Espíritu Santo y ya, no, es un estilo de vida, es a diario. Es algo que debe de estar en nosotros. La Biblia nos dice: no os embriaguéis con vino, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Es un estado de vida. La persona debe de estar y permanecer llena del Espíritu Santo. Versículo 56. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, porque eso hace una persona que tiene dureza de corazón, taparse los oídos para no oír, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo?
primera aparición de Saulo. Apenas era un joven, todavía no era el temeroso Saulo de Tarso, pero como jovencito ya estaba ahí en el asesinato de Esteban. Ya estaba ahí. Es la primera vez que la Biblia menciona a Saulo. Y es ese mismo Saulo, es el mismo apóstol Pablo. Y ahí le pusieron la ropa de Esteban. Cuídela, Saulo. Todavía no era el asesino que la gente lo conocía, que la iglesia lo conocía, pero fue el que le cuidó la ropa a Esteban. No por buena gente, no, sino como cómplice, como un asesino que se estaba entrenando. Se estaba todavía apenas entrenando para matar. Después se convirtió en uno de los grandes perseguidores de la iglesia. Pero es interesante ver eso. La gente se tapó los oídos, lo sacaron fuera de la ciudad porque eso lo mandaba la ley, que cuando alguien tenía que ser apedreado tenían que apedrearlo también, pero fuera de la ciudad. Es decir que estábamos cumpliendo la ley de Dios, lo vamos a matar en el nombre de Dios, y lo que estaban era pecando, desobedeciendo. Así hay gente que cree que está haciendo bien y lo que está haciendo es resistir al Espíritu Santo. Creen que están obedeciendo a Dios cuando en realidad lo están desobedeciendo. Y a Esteban lo mataron, lo apedrearon, dice ahí la palabra del Señor. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y seguía el ejemplo de Jesús cuando Jesús dijo, cuando en la muerte de él: en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y estaba haciendo lo mismo del Señor Jesús: recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió, que es lo que dice la palabra del Señor. Primer mártir. ¿Sí sabía eso? Que Esteban fue el primero que mataron después de Cristo. Primer mártir de la iglesia. Primero en dar su vida por el evangelio. Primero. Esteban es primer mártir que hay de la iglesia. Lo dio todo y estaba lleno del Espíritu Santo. Más que hoy hablarle de llenura, que de llenura le queremos hablar mañana, pasado mañana, hoy le hablé de no tener un corazón duro. Porque mire, el que tiene el corazón duro termina matando, asesinando, odiando, crujiendo sus dientes, apedreando al que sí está lleno del Espíritu Santo. Le tiene rabia. El que tiene un corazón duro va a criticar al que sí tiene un corazón sensible a las cosas de Dios. Ahí es donde el que tiene corazón duro va a decir: esa oradera, tanto que oran, pero vea eso de hablar en lenguas, uy, no, critica, pero eso usted tanto ayuno. Ese es el que tiene el corazón duro. Esas son las piedras que tira. De pronto no sean piedras físicas, pero tira piedras, critica, cruje los dientes en contra de aquel que sí tiene el Espíritu Santo. La persona llena del Espíritu Santo se va a parecer a Cristo. Ahí lo vemos, la persona llena del Espíritu Santo hace lo que Jesús hizo. ¿No le parece la misma oración a la que Jesús hizo cuando estaba muriendo? Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que acaso no estaba haciendo lo mismo Esteban. Se arrodilló: no les tomes en cuenta este pecado, Señor. Y dicho eso, murió. Eso hace a alguien lleno del Espíritu Santo: seguir los pasos del Señor Jesucristo. Pero el que no, va a hacer todo lo contrario. Va a odiar al que sí tiene el Espíritu Santo. Va a repudiar al que tiene el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser esos Esteban. Ser esos Esteban. Y Esteban estaba orando por los que tenían el corazón duro. Es decir, que nosotros nos toca orar por aquellos que están endurecidos. Y si tal vez usted dice: uy, yo como que yo me identifico que yo he tenido un corazón duro, doble rodillas y dígale: Señor, quita este corazón de piedra porque yo quiero ser sensible a tu voz. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.